Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, siempre es un llamado a la conversión, ¿verdad? La palabra de Dios. Y para ser diferentes, para hacer un camino de santidad. Esta es la verdadera propuesta del Señor a través de su Evangelio, a través de la lectura. Siempre decimos que la Biblia es un libro de respuestas ante situaciones y problemas que encontramos. Apeñan de ella yuhina peña en su huevoin. Habiendo eva la problema, pero sin embargo, ante esa problemática el autor sagrado y la comunidad piensan y nos escriben y nos ofrecen este evangelio, es decir, esta buena noticia. Y aquí es un Jesús, dice, que está predicando, la gente, la multitud, o Uayema, junto a Jesús lo apretujaba. Y en ese momento Jesús, esta es una generación malvada que pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Jesús mismo, ¿verdad?, por propia iniciativa le está diciendo a Niboila Peyupe de Cajinara signo externo, porque los signos ya fueron dados, no se les va a dar otro signo más que aquel que ustedes ya conocen del Antiguo Testamento, Jonás, que fue el de la misericordia, del amor de Dios, etcétera, etcétera. Antes de eso, Jonás mismo que corre, disparaba, venían de Yaragüe, etcétera, etcétera. Y bueno, así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también los hijos del hombre lo será para esta generación. Los signos son esenciales, queridos amigos, porque los signos nos llaman a una verdadera conversión. Jonás fue el signo para una verdadera conversión de los ninivitas. Y aquí Jesús se presenta y dice, bueno, el Hijo del Hombre es este signo que Dios le está dando. Que a tu jamás la peña convertida lleva. Es decir, que este llamado ya es para nosotros. Hacemos el paragón, ¿verdad? Estamos haciendo esta comparación para que entendamos que Jesús es el centro de nuestra vida y de nuestra propia existencia. Y ahora, queridos amigos, Jesús acrecienta algo más y dice, miren que la reina del sur se va a levantar contra los hombres de esta generación. En contra de Moata, y los va a condenar porque ella vino desde lejos. Oweroviara tuvo mucha fe. Oweroviara, o en Duhanguay se lleva a quien, a Salomón. O en Duhanguay la sabiduría de Salomón, o ya la gente, o ya cuantoía, o en Duhanguay. Es decir, se está arriesgando, pero pensando y queriendo saber quién es este sabio, quién es este Salomón. Pero termina diciendo esta partecita, pero aquí hay alguien que es más que Salomón. Queridos amigos, más claro que esto es el agua, quiere decir que ñande yara e iponañande. La Salomón, oikoramo y shuwira e upéramo, un signo visible, verdadero, para esta mujer, para esta reina, la reina de Saba. Entonces, aquí está alguien que es mucho más que Salomón. Así es que, y después vuelve a tocar sobre los hombres de Nínive que se levantarán contra esta generación siempre porque somos duros. Naña cambia sei, oye, eñan de la verdad pica ya, ella viñan de lleva. Pero sin embargo, procuramos desviar. Con la famosa pantalla. Desviamos la atención, hacemos otras cosas. O como dice Esopo, ¿verdad?, en sus fábulas, siempre buscamos otras excusas. O ya taqué la otra, a ese que te dijo la verdad, ya taqué ya acá cualquier otra cosa, la ya es agua.
o no que la ñajendu, porque na ñajendu sei, esa verdad que se nos dice. Así es que vamos a pedir, queridos amigos, porque aquí entre nosotros hay alguien que es mucho más que Jonás, que es mucho más que Salomón. Que así sea. Que así sea.